Continuamos con el tema de gases ideales. Entonces, ¿qué son gases ideales? La relación proporcional entre la temperatura, la presión y el volumen de un gas en condiciones ideales. ¿Qué quiere decir eso de condiciones ideales? Quiere decir que el gas estará formado por partículas puntuales que no sufren atracción ni repulsión entre ellas. Para esto tenemos una fórmula, la cual es la siguiente: PV igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Para eso tenemos que tener en cuenta la constante universal de los gases, que es 0,0821 atmósferas litros mol por Kelvin. Esta es nuestra constante. Para entender un poco más esto, vamos a desarrollar dos ejercicios. El primero nos dice que hallar el volumen en litros si 2,46 mol tienen una presión de 1,28 atmósferas a menos 6 grados. Entonces, como vemos, bueno, primero que todo nos están preguntando el volumen, entonces vamos a despejar el volumen de la ecuación y nos quedaría que volumen es igual a nRT sobre P. La presión está multiplicando el volumen, pasaría a dividir. Sabemos que, recordemos que nos están pidiendo estas son las unidades, entonces tenemos la presión en atmósferas, tenemos los mol y tenemos la temperatura en grados centígrados. Entonces nos toca pasarlo a Kelvin por medio pues de un factor de conversión. El factor de conversión o la fórmula para pasar de grados centígrados a Kelvin es grados Kelvin igual a grados centígrados más 273,15. Reemplazando tendríamos menos 6 grados centígrados más 273,15 y realizando esta operación nos da 267,15 grados Kelvin. Ya con esto reemplazamos en la fórmula y nos quedaría número de mol 1,28 2,46 mol por la temperatura, por la constante que ya como lo había dicho antes, 0,082821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura que nos dio 267,15 grados Kelvin, y esto sobre la presión que nos la habían dado en el ejercicio de 1,28 atmósferas. Al realizar este cálculo, el volumen nos da en 42,15. Al eliminar magnitudes quedamos mol, elimina con mol, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin y nos quedaría en litros, que es el volumen que nos está pidiendo. Este sería el resultado. Vamos a realizar un segundo ejercicio para entender un poco mejor. En este nos piden que la temperatura absoluta a la que 4,79 por 10 a la menos 2 mol ocupan 135 mililitros a 70 torr. Entonces nos están preguntando la temperatura. Igual despejamos temperatura como en el otro ejercicio y nos quedaría que temperatura es igual a la presión por volumen sobre el número de moles por la constante. Aquí también podemos ver que los torr nos toca pasarlos a atmósferas y los mililitros a litros. Entonces hacemos el factor de conversión, 70 torr. Queremos eliminar torr, lo dejamos en la parte de abajo y queremos atmósferas, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 torr. Y esto nos da una atmósfera.
Para los litros tenemos 135 mililitros por factor de conversión, mililitros, si queremos litros, sabiendo que un litro equivale a 1000 mililitros, y esto nos da 0,135 litros. Ya con eso podemos reemplazar. Tendríamos que la presión es de una atmósfera por el volumen, que nos dio 0,135 litros, sobre el número de moles, que es 4,79 por 10 a la menos 2 mol por la constante, 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Al realizar esta operación nos da 32,62 grados Kelvin, porque eliminamos atmósferas con atmósferas, litros con litros y mol con mol, y nos queda grados Kelvin. Esto es para el tema de gases ideales. Vamos a ver otro tema, que es flujo másico, en donde podemos decir que flujo másico es la cantidad de material expresado en unidades de volumen que atraviesa una sección transversal de área en un ducto por unidad de tiempo. Tenemos el siguiente ejercicio para flujo másico. Nos dice que cierto gas viaja a través de una tubería de 13,84 mililitros de diámetro a una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces nos piden que cuál es el caudal en metros cúbicos hora que se transporta. Entonces tenemos la tubería, sabemos que es un gas y nos dicen que la velocidad es de 12 metros sobre segundo. Para flujo másico tenemos la fórmula de caudal igual a la velocidad por el área. En este caso, como no tenemos el área, para hallar el área tenemos la fórmula que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Sacamos los datos y tenemos que la velocidad según el ejercicio es de 12 metros por sobre segundo y el diámetro es de 13,84 milímetros. Entonces, para empezar, para poder desplegar esta fórmula tenemos primero, tenemos la velocidad pero no tenemos el área. Entonces hallamos primero el área, donde área es igual a pi, que es 3,1416, eso ya todos lo sabemos, por el diámetro, que en el ejercicio nos lo da como 13,84 milímetros sobre 4. Al realizar esta operación nos da 150,44, bueno, eso es al cuadrado, ¿no? Según la fórmula, 180,44 metros cuadrados. Como lo tenemos en milímetros cuadrados, como lo queremos pasar a metros cuadrados para poder eliminar más adelante los milímetros, hacemos un factor de conversión donde eliminamos milímetros cuadrados y queremos metros cuadrados, donde un metro cuadrado equivale a 1.000.000 de milímetros cuadrados. Al realizar esta operación, esto nos da 0,0015044 metros cuadrados. Ya teniendo el área, podemos aplicar la fórmula de caudal y nos quedaría que 12 metros sobre segundos por el área que nos dio 0,00015044 metros cuadrados. Y al realizar esta operación, esto nos da 0,00180 metros cúbicos sobre segundo entonces, ya teniendo esto, nos dio que el caudal es igual a 0,00180 metros cúbicos sobre segundo, y como el ejercicio nos lo pide en metros
cúbicos sobre hora. Entonces realizamos un factor de conversión para pasar los segundos. Ahora sabiendo que una hora equivale a 3600 segundos, eliminamos segundos y al realizar la operación nos da 6,48 metros cúbicos hora. Entonces la pregunta era ¿cuál es el caudal en metros por hora? Entonces podemos decir que en una hora fluyen 6,48 metros cúbicos de gas en la tubería. Muchas gracias. Esto.